¿Qué ventajas y desventajas tiene para la gobernanza o gobernabilidad un arreglo como el que se perfila con Morena? El arreglo principalmente hacia la gobernabilidad, la soberanía ha sido reafirmada con los diferentes tratados que han hecho, por ejemplo la reafirmación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. El gobierno de AMLO fue elegido de una manera democrática, tuvo una participación ciudadana muy alta y no hubo una parte del gobierno que fuera atacada por el lado de la corrupción. La parte de la gobernanza, porque se ha hecho un arreglo, una unión muy buena entre actores económicos, gobierno y actores sociales, principalmente porque el gobierno ha reflejado que las demandas y sus propuestas han sido cumplidas. Por ejemplo, el aeropuerto de Santa Lucía. De igual manera yo concuerdo con Emiliano, la gobernanza se ha visto muy unida con los tres factores, o sea, el gobierno ha estado muy incluido con los actores económicos y los actores sociales, además que en la gobernabilidad pues se prometió realmente un gobierno que cumple, se prometió ser eficientes con el gobierno, con el ejército. En la de gobernabilidad podemos ver la primera vez que se vio que, o sea, no se eligió uno de nuestros de los dos principales partidos políticos, que es el PAN y el PRI, sino que ya se le dio la oportunidad como un tercero. La ventaja es que en las últimas encuestas, aún con el caso de Culiacán y diferentes, se está viendo que él tiene una alta aceptación. Una de las ventajas de gobernanza es que tiene la mayoría en la Cámara de Diputados y de Senadores. Así podría pasar más fácilmente alguna propuesta de una ley. Si tiene esta mayoría, lo que él proponga puede ser que se pase y no exactamente es bueno para nosotros, sino que eso sería una desventaja y así podría ser un gobierno autocrático. ¿Qué dilemas enfrentarán las minorías para ser representadas y qué dilemas enfrentará la mayoría para no emplear modelos clientelares o de corporativismo? En el caso de las minorías, dinero otorgado a los partidos conforme al número de votantes que obtuvieron va a hacer que Morena tenga muchísimo más capacidad económica. Igualmente, ellos ahora son la función de contrapeso dentro de la legislatura. En el caso de que ellos requieran de una ley o quieran ser la oposición a cierta ley, la tienen que remarcar muy bien el porqué, el fundamento, hacia dónde va. Y los dilemas que enfrentará la mayoría es principalmente lo que se está haciendo es por el país, más no por seguir en el poder. Apoyo su punto de que los partidos de minoría tienen que tener un alto trabajo acerca pues de ser realmente un contrapeso, porque pues Morena tiene la mayoría absoluta en las diferentes cámaras. También es importante que estas minorías pues encuentren un equilibrio y que van a ser lo necesario para que no se haga tal vez una modificación en la Constitución. Se necesita más o menos una veintena de gente que lo apruebe. Son diferentes partidos que realmente se tienen que unir para que no haya diferentes problemas. Y la mayoría tienen que saber cómo pues jugar sus cartas, ¿no? Ya se habló un poco de lo de las becas hacia los ninis. Es una buena propuesta, pero tal vez no está bien enfocada. Y se podría considerar clientelismo o no. De los dilemas que enfrentan las minorías es que puede ser que los diputados tengan como propuestas y haya diferentes acciones que se quieran hacer, pero si la mayoría pues no las aprueba, o puede ser que ni siquiera sea una prioridad, entonces vamos a tener ese tipo de problemas. En el caso de Peña Nieto vimos lo que él hizo es que fue con los otros partidos y pidió que se apoyara como a una causa que él tenía y así él podía poner prioridad a los casos de los otros partidos. ¿Qué contrastes y similitudes existen entre el caso del 2018 y el de Estados Unidos 2016? En el caso mexicano, Morena tiene la mayoría de la parte legislativa, igualmente que sucede en Estados Unidos. Entonces, al tratar de pasar leyes, ambos países tienen una facilidad de hacer pasar las leyes. El discurso político que hicieron durante su campaña fue enfocado hacia las necesidades de la sociedad. En el caso de México, lo que era terminar con una época de corrupción y de regresar a Estados Unidos a lo que en un tiempo fue el país dominante. Creo que una similitud es que un discurso diferente en lo que se había visto en la historia de sus países, y el contraste es eso. El discurso de Trump fue más de odio y el discurso de AMLO fue más como de amor y de necesitamos apoyarnos. Ambos tienen la mayoría, o sea, tienen la prioridad en las agendas y para tomar nuevas iniciativas. En México, la mayoría no es de un solo partido, como pasó con el PRI, que no es de la coalición, o sea, están diferentes partidos. En México vimos pues que AMLO ganó con la mayoría
y en realidad en Estados Unidos pues ganó el otro partido. Electoral College pues decidió que fuera Trump. AMLO se enfocó muchísimo en las minorías, en la gente que no estaba siendo escuchada, y en el caso de Estados Unidos él se enfocó mucho en el típico republicano, que es mucha mayoría, en el empresario, en la persona blanca.